Listo. Bien, entonces, buenos días a todos. Esta mañana, antes de presentarles a nuestro conferencista, tenemos que recordarles que está todavía abierta la posibilidad de que manden sus propuestas de ponencias para el seminario de la Red América Latina, el Caribe y China. Por favor, será un evento en línea que tendrá mucho éxito porque en línea la asistencia internacional se propicia con mucho mayor énfasis. Por otro lado, estamos por publicar los 4 libros del seminario anterior. El primero, del eje temático Economía, Comercio e Inversión, acaba de publicarse, así que ya saben que todo está en línea, lo pueden bajar de manera gratuita. Vamos entonces a dar comienzo a nuestra sesión de esta mañana con el título de la charla Estancias para investigadores en China, análisis y experiencias en 2022, a cargo del doctor Enrique Dussel-Peters, a quien ya conocen, pero a quien les presento nuevamente. Es profesor del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de nuestra misma universidad y también coordina la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Y en este semestre que terminó fue profesor invitado de la Universidad de Pekín, así que tendrá muchos asuntos que contarnos. Enrique, te doy la palabra y bueno, ya sabes cuál es la mecánica. 45 minutos de exposición y después le damos la palabra al público. Gracias, Enrique. Sí, muchas gracias, Yolanda. Feliz año a todos. Veo acá un grupo de caras y nombres conocidos. Hay a Chema, a la embajadora Eugenio Anguiano, a Bárbara Stallings, entre muchos otros, a Adalberto Noyola, que está en Pekín, a Deshoras. Un abrazo a todos, ¿no? Muchas gracias por su asistencia, por su interés. Por cierto, les estaremos enviando en breve el programa completo del ciclo de conferencias de este semestre y bueno, como siempre estamos tratando de hacer un equilibrio temático en el cual al final del semestre, del 29 al 31 de mayo, tendremos nuestro 6º seminario internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. En la sesión de hoy quisiera compartir con ustedes algunas experiencias vinculadas. A ver, un momento. ¿Ven el programa? Perdón, el PowerPoint. Sí. Sí, perfectamente. Sí, qué fantástico. Si algo sucedió con las cámaras y los monitores, pero bueno, acá estamos. Miren, quisiera compartir con ustedes algunas experiencias vinculadas a la estancia que realicé recientemente en la Universidad de Pekín. Y yo les diría, el objetivo primordial, básicamente único, más allá de algunas anécdotas y otros, es, bueno, invitarlos a todos los asistentes, invitar al intercambio académico, ¿no? Me parece que el intercambio académico de, por supuesto, estudiantes a todos los niveles, pero también de investigadores y profesores invitados, es un tema, y siempre con China, ¿no? Pues desde América Latina y chinos en América Latina, es una beta, me parece, que debiéramos explotar en forma mucho más significativa y que creo que todavía no hemos tomado suficientemente en serio por parte de muchos. Sé que algunos han hecho ya este tipo de experiencias, pero
reitero, me parece que no se ha tomado suficientemente en serio, particularmente por investigadores y por profesores, entre otros. Entonces, con este objetivo, bueno, voy a tratar de mezclar un poco tanto temas formales, algunos resultados, yo les diría, de mi experiencia, algunas resultarán un poco anecdóticas, pero siempre con este objetivo de entusiasmar a algunos colegas para tomar mucho más en serio la riqueza de una estancia académica en China, ¿no? Y para ello, bueno, tendré unos breves antecedentes, algunas experiencias personales con algunos contenidos y algunas conclusiones y propuestas, ¿no? Yo les recuerdo en el trabajo que hemos venido haciendo en el Sechimex, en la red, personalmente también, en fin, el trabajo institucional entre América Latina y el Caribe con China, sorprendentemente, pongámoslo bonito, pongámoslo en forma formal, no ha sido del nivel que uno hubiera esperado, ¿no? Es decir, la relación comercial, de inversiones, de infraestructura, etcétera, está avanzando a pasos agigantados. La presencia china en América Latina. Estamos lanzando un pequeño proyecto ahora justamente en la red sobre la presencia y las inversiones de empresas chinas en China, un tema poco conocido. Sobre este tema, el documento que acaba de presentar la red en el eje temático de economía me parece que es muy valioso, 17 artículos con colegas diferentes sobre temas de, en fin, economía en general, pero comercios, temas bilaterales, regionales, inversión, etcétera, etcétera, pero las instituciones pues presentan una significativa brecha con respecto a este dinamismo que se está presentando entre América Latina y China. Y particularmente, yo les diría desde el tema institucional, particularmente lo que deja a desear es la calidad de las instituciones, el trabajo que se está haciendo en el sector público, en el sector privado, y hay que ser autocríticos también en el sector académico, ¿no? Creo que no se ha reconocido el tema con suficiente seriedad y particularmente en términos de financiamiento de largo plazo, es decir, las instituciones cuestan, no son miles de millones de nada, pero requieren de un financiamiento en el corto, mediano y largo plazo. Esto no se ha reconocido suficientemente, ha sido un financiamiento incluso también en las universidades y en el sector académico, ni hablar en el sector público y privado. En el mejor de los casos ha sido un financiamiento y una visión, yo les diría, de a cuentagotas, un año sí, 2 años no, 3 años tal vez, 4 años, etcétera, y como sabemos, en fin, las instituciones no funcionan desgraciadamente de esa forma, ¿no? Esto de nuevo lo hemos venido trabajando desde hace un buen rato con presentaciones, incluso en el Sechimex y en la red, ¿no? Yo creo que, en fin, no aspiro a repetir temas que hemos estado presentando, pero bueno, hay toda una serie de instituciones públicas, regionales, el Foro CELAC China, desde 2014, 2015, me parece que es particularmente relevante desde una perspectiva regional, la CEPAL, el BID, también la CAF han hecho esfuerzos importantes, pero de nuevo, usualmente en forma bastante intermitente. Los legislativos nacionales y regionales han sido particularmente débiles, ¿no? En el ámbito
en el ámbito de las instituciones privadas regionales, pues existe esta cumbre de empresarios de América Latina y el Caribe. Acaban de reunirse en Guayaquil, en Quito, en diciembre del 2022. En fin, son heroicos encuentros, pero que no están al nivel, de nuevo, desgraciadamente, de la dinámica económica y en otros ámbitos de América Latina con China. Creo que el sector académico en América Latina acá no hay buenos ni malos, ¿no? Pero creo que el sector académico ha logrado un liderazgo significativo en la región, depende mucho de países. Creo que en los respectivos países se han hecho esfuerzos significativos. Dejo la presentación donde señalo algunas instituciones, seguramente faltan, espero que no se me echen encima sobre faltantes, ¿no? Algunos amigas y amigos, etcétera, no solo en los países grandes. Y yo destacaría también en China, volveré al tema en un momento, hay instituciones relevantes que están integrándose a estos debates sobre América Latina y China desde una perspectiva académica, esfuerzos también en Estados Unidos, entre otros. Como concluyo, me parece que incluso en el sector académico, el tema, o digámoslo, la concentración y las instituciones existentes son insuficientes, por ponerlo bonito. No obstante, pues hay que partir de lo que existe y no reinventar las ruedas como planteamos en algunos casos. Para el caso de México, me parece que el trabajo que venimos haciendo en el Sechimex, no es por autoelogio, pero es significativo, en fin, con una cantidad de conferencias como la que estamos hoy, más de 300 conferencias. Destacaría el programa de becas para investigadores del Sechimex que estamos realizando con entre 10 y 15 investigadores todos los años. No existe algo parecido en América Latina, pero de nuevo, uno se imaginaría pues 10 programas de becas para investigadores sobre el tema, no uno, ¿no? Y de nuevo con una perspectiva de largo plazo, no es 3 años sí, 4 no, eso institucionalmente refleja una importante debilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quisiera simplemente reflejar en forma autocrítica, en forma propositiva, sobre todo buscando invitar a colegas, ni hablar a estudiantes, ¿no? Pero creo que en los últimos años se ha enfatizado en el tema del intercambio académico entre América Latina y China mucho, y está bien, pero mucho el tema del intercambio de estudiantes, menos el tema del intercambio de investigadores y de profesores. Tuve la experiencia, digo, he estado en los últimos 20 años, he tenido la suerte de impartir un grupo de cursos, sobre todo de verano, en la Universidad de Estudios Extranjeros en Pekín hace algunos años, también en CAS, en el ILAS CAS y en la UIB. Sin embargo, ahora fue una experiencia diferente, de mayor integración, de mayor tiempo. Fueron casi 5 meses para el periodo agosto-diciembre del 22. Regresé hace un par de semanas como profesor invitado por parte de la Universidad de Pekín y concretamente del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Pekín, ¿no? Fue una experiencia pues bastante sui generis, ¿no? Volveré a algunas anécdotas, pero de nuevo, más allá de anécdotas, mi intención y el objetivo es de entusiasmar a algunos de los colegas investigadores a tomar más en serio la posibilidad de lograr una estancia de largo plazo,
por lo menos 5 o 6 meses, ni hablar de varios semestres, porque esto permite una integración, un conocimiento de las contrapartes chinas, no solo de la institución donde uno estuviera realizando la estancia en la formalidad que fuera, ¿no? Yo les recuerdo que en América Latina, pero particularmente en China, existen un sinnúmero de posibilidades de estancias académicas, ¿no? Es decir, conocemos todos, bueno, todas y todos, pero en fin, los detalles de las instituciones académicas en donde algunos de nosotros estamos, ¿no? En Colombia, en Argentina, en Jamaica, en México. Me parece personalmente creo que es al menos tan relevante, sino que incluso más interesante lo que las universidades chinas están ofreciendo, ¿no? Es decir, me parece que yo diría, a ver, seguramente me equivoco, pero que hay pocas universidades chinas en el 2023 que no ofrecen posibilidades de intercambio para investigadores internacionales y de América Latina y el Caribe. Para variar, China no es solo Pekín, ¿no? Y menos solo la Universidad de Pekín, ¿no? Y uno se puede imaginar, en fin, acercarse a universidades y a los respectivos funcionarios, departamentos, etcétera, en fin, pues de Hong Kong a Guangzhou, a Chengdu, a Chongqing, ni hablar de Shanghái y Pekín, pero docenas de otras universidades en donde, repito, yo estoy muy cierto de que existen posibilidades muy concretas y ofertas por parte de las universidades chinas, ¿no? No vaya a ser que sea más fácil, ¿no? Y sobre todo, y que sea más fácil, sobre todo, yo les diría, en términos formales, en términos de obtener una visa, en términos de reembolso de algunos pagos, etcétera, por ahí no vaya a ser que es más fácil que uno logre un intercambio a través de programas de las universidades chinas que de las nuestras o de América Latina y de otros lugares, ¿no? Que fue mi experiencia, además, ¿no? Ojo, como cualquier intercambio académico, pues requiere una muy significativa previsión. En mi caso, pues tardó casi 1 año y medio en que esto se lograra, se realizara, con todos los relajos y líos del COVID, podrán imaginarse. En fin, durante mucho tiempo, cuando empezamos desde el 2021 con estos procesos, pues la mayoría de las universidades chinas con las que me acerqué me indicaron, pues no sabemos si las universidades van a mantener y ofrecer los intercambios que históricamente venían ofreciendo, ¿no? Y esto cambiaba hasta el transcurso y hasta finales del 2021 y parte del 2022, esto fue cambiando en forma significativa, ¿no? No obstante, requiere de nuevo de una previsión bien compleja, como dicen, con características chinas, ¿no? En cuanto a la obtención de la visa, por ejemplo, ¿no? Fue en el caso mío muy complicado, en fin, hasta julio del 2022, entre otros de los detalles, porque claro, ante las políticas anti-COVID hasta diciembre del 22, algo había cambiado, ya no era suficiente solo la invitación de la respectiva universidad, en este caso PEITA, sino que se requería la invitación de la ciudad, municipio o provincia, en este caso la ciudad de Pekín, es decir, eso elevaba el nivel de complejidad para obtener la invitación, para obtener la visa, ¿no? Entonces, en fin, y sin tener la
habitación, pues uno no podía hacer la reservación del vuelo porque tal vez no te la daban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de una previsión particular para realizar una estancia más prolongada y obtener una visa no de turista, sino que para un periodo más largo, requiere de una programación importante, ¿no? Eh, Sin lugar a dudas, y como en cualquier lugar del mundo, me parece, eh, en México, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, es muy importante contar con un contacto personal, ¿no? Es decir, no es suficiente tener una buena relación con la administración, los funcionarios de las respectivas universidades, etcétera, y particularmente si uno quiere realizar e impartir un curso. Yo tuve la suerte de impartir un par de cursos en la Universidad de Pekín. Esto hubiera sido imposible sin contar con una amistad, una cercanía desde hace varias décadas con un colega de la Universidad de Pekín que me permitió pues enterarme de todos los detalles de cómo impartir un curso, ¿no? De los detalles de cómo, a ver, la administración me dijo X día, sí, adelante, puede impartir el curso sugerido, pero una cosa es que la administración te diga que sí, la otra es dónde lo subo, cómo se enteran los estudiantes y cómo calificas a los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso el sector administrativo pues no está enterado de ello, ¿no? O digámoslo así, no conoce los pormenores, te avisa 15 minutos antes de que termine el semestre, pues no se presenta una mosca y en fin, pues todo el esfuerzo que hiciste desde hace meses para presentar un curso con bibliografía, etcétera, etcétera, pues no se da porque pues, no se inscribió un estudiante, ¿no? Entonces, el tema del contacto personal para ir preparando todo esto antes de iniciar la estancia, pues es muy significativo, ¿no? Por cierto, hay un tema que se me olvida, yo les recuerdo, en fin, si bien hay vida sin PowerPoint, ¿no? En China, pues no hay vida sin celular, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer bajándose del avión, ojalá que incluso antes, ¿no? Es contar con un celular chino porque tu vida depende de ello, ¿no? Es más, hasta diciembre del 2022, por ahí en un momento haré referencia al respecto, pues el núcleo de la política anti-COVID en China hasta diciembre del 2022 fue un health kit, particularmente en Pekín, pero esto dependía de las respectivas ciudades y provincias, y uno no podía sacar la nariz del campus, entrar al metro, ir a un restaurante, etcétera, etcétera, sin la aplicación de la ciudad de Pekín, este Health Kit. Pero mucho más allá, pues el dinero en efectivo en China pues es cada vez más irrelevante. Pagar con tarjetas es también poco conocido. Yo llegué a Pekín con mis 1,000 yuanes del viaje anterior y creo que después de 5 meses regresé con 800 yuanes, ¿no? En 2 lugares pagué, me acuerdo que la primera mañana quería pagar mi café porque todavía no estaba funcionando bien, porque un ratito después me iba a encontrar con la asistente para vincular la cuenta de banco chino que tenía desde hace años con el nuevo teléfono celular. No podía pagar todavía con WeChat, quería pagar con 100 yuanes, pues se les hicieron grandes los ojos a las cajeras y me dijeron, mira,
ven mañana, me pagas, no tenemos cambio. O sea, si me das 100 yuanes, no tengo cambio, ¿no? Entonces, si me quieres regalar el cambio, perfecto. Si no, vienes mañana, y así lo hicimos, ¿no? Entonces, el paso 1, 0, es contar con un celular, vincularlo con una cuenta, etcétera, etcétera. Y claro, el paso 2, cosa que me pasó por ahí en una ocasión, pues es comprarse una batería para el celular, porque si te quedas después de un día largo donde usas el celular intensamente a las 6 de la tarde, te quedas sin batería de tu celular, pues no entras de regreso. Yo viví en el hotel de la Universidad de Pekín. Si a las 6 de la tarde te quedas sin batería de tu celular, pues no entras al campus, no entras a tu habitación, porque la entrada de la universidad es vía reconocimiento facial, y el permiso de tu celular, ¿no? Entonces, contar con una batería de carga rápida, pues es de vida o muerte, porque si no, no puedes pagar, no entras, no sales, no, etcétera. En fin, un poco anecdótico, pero les aseguro que no irrelevante, ¿no? Me parece hoy en día que, en fin, no solo la Universidad de Pekín, no solo Tsinghua, también CAS, la UIB, pero también universidades como la Shanghai University en Hong Kong, no estoy cierto, pero yo diría todas estas instituciones hoy en día ofrecen programas para investigadores y para realizar una estancia como profesor invitado. De nuevo, hay contar con un contacto, un colega, que apoye en transmitir información de las múltiples instituciones que existen en estos monstruos como Tsinghua, como la UIB, etcétera, etcétera, pues es fundamental, porque si uno espera a que estas universidades te informen y que uno esté en los listados de la información que envían, es iluso, por decirlo de alguna forma. Entonces, contar con una persona en estos lugares, es fundamental, ¿no? Personalmente, me parece que el reto es entonces de lograr integrarse a un grupo de investigación, realizar una estancia de investigación. Esto es posible. Personalmente, nadie me exigió impartir cursos, ¿no? Pero fue mi interés, fue un enorme esfuerzo, les puedo asegurar, porque dado que el acceso vía Internet a un grupo de publicaciones pues es altamente limitado, pues lo que uno tiene que hacer es, antes de bajarse del avión, tener entonces los respectivos cursos preparados con la bibliografía, en este caso en inglés. Mi chino es más que pobre, ¿no? Entonces uno requiere y uno no puede partir de que los estudiantes hablen y lean español. Entonces uno requiere de un curso de la sesión 1 a la sesión 16, 32, las sesiones que fueron, con toda la bibliografía en PDF, como decimos, pues pirateada y autopirateada, ¿no? Porque puede estar uno en Pekín y ¿qué crees? Pues esa bibliografía, pues no tienes acceso a ella desde China, porque requieres Yahoo, porque una cantidad de portales, me pasó ahora estando realizando una estancia más larga, porque uno desde China pues no tiene acceso a una cantidad de portales, ¿no? Mexicanos, incluyendo el SAT, en algunos casos la propia UNAM. Traté de evaluar algún curso de la UNAM de estudiantes de doctorado, no me permitió entrar porque pues se venía de China. Y por cierto, buena parte de los portales de Estados Unidos, para acceder a información estadística de comercio y demás información, no se puede entrar desde China. Entonces, lo que a uno desde México, Colombia, no sé, Rusia tal vez, o no sé qué países, le parece a uno absolutamente normal, pues, oh sorpresa, pues desde China no.
¿no? Entonces, pues hay que preparar todo, sesión 1, sesión 2, sesión 3, y uno no puede poner un vínculo y decir, bájese, porque ¿qué crees? Pues no se bajó, y si era un tema importante, pues eso no funciona. Cantidad de temas, no quiero aburrirlos, pero el tema de ofrecer un curso por el cual no me pagaron nada extra, ¿no? Lo ofrecí por masoquista, si ustedes quieren, tiene una serie de implicaciones, pero también genera una integración con administrativa, con estudiantes diferente, ¿no? Pero bueno, implica un esfuerzo significativo. Yo les diría, en mi caso, la Universidad de Pekín, en fin, un ambiente muy hospitalario, ¿no? Fui el único estudiante, pues también estudiante, pero único profesor invitado de América Latina y extranjero en este programa del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales. Enseguida les contaré ahí algunas anécdotas. Mucho de esto tiene que ver con las todavía estrictas políticas anti-COVID a las que me tocó cuando ingresé a China en agosto del 2022, un apoyo muy significativo, la parte administrativa fue muy comprensiva, ¿no? De mis ignorancias, aunque he estado muchas veces en China, pero de todas formas, de nuevo, realizar una inmersión de más de 5 meses tiene sus retos hasta para pagar impuestos y una cantidad de otras cosas, ¿no? Me parece que es una posibilidad muy seria, ¿no? De nuevo, no todo es Pekín, no todo es Peitá, y puede haber posibilidades en Chongqing y otros lugares, y les aseguro que se logra una inmersión significativa. Algunos temas más puntuales, ¿no? Varios de los colegas de este programa de intercambio del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de Peitá, de la Universidad de Pekín, en realidad el programa es un programa internacional de como 15 investigadores. Fui el único investigador extranjero, por todos los líos que implicaba. Voy a hablar en un momento respecto, lo que implicaba pues llegar a la tierra prometida y a la capital del imperio, ¿no? En mi caso, yo les bromeaba, pues había todo un grupo también de historiadores, le bromeaba a los colegas historiadores diciéndoles, bueno, si es que alguna vez llegó Marco Polo a China, a debate desde una perspectiva china, pues solo se tardó, se tardó 3 años, ¿no? Yo solo me tardé para llegar a Pekín 17 días, ¿no? Fue un largo viaje que, claro, ahora ya en febrero, hoy estamos empezando febrero el 23, ya como tal no es así. Fue un viaje el que realicé en agosto del 22, histórico en ese sentido, porque pues probablemente no se repita, ojalá, en el corto y mediano plazo, pero me tocó en México, Barcelona, Dubái, quedarme varios días en Dubái para hacer pruebas de PCR de 72 horas, 48 horas, 24 horas y 6 horas antes de salir a Guangzhou, y en Guangzhou, antiguo Cantón, en fin, realicé mi cuarentena para finalmente llegar a Pekín, y como el Papa, pues prácticamente besar el piso y decir llegué. Todo esto dependiendo de nuevo de una aplicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, donde uno constantemente alimentaba el sistema con las pruebas de COVID, ¿no? El de 72 horas, el de y eso te
con el cual en algún momento me llegaba a dar COVID, si en algún momento el sistema me decía NO, no, o salía en rojo, pues eso significaba regrésate a México, ¿no? Estando en Barcelona, estando en Dubái, estando en donde fuera, ¿no? Entonces fue un grado de incertidumbre que pues no había experimentado en 30 años en un viaje, ¿no? O sea, está uno realmente nervioso y me acuerdo ahí en Dubái, tuve que estar 3 días más porque de pronto se inventaron una nueva prueba de COVID en el aeropuerto, llegué 5 o 6 horas antes, pero pues, ¿qué crees? Pues los únicos que hacían la prueba en el aeropuerto de Dubái pues ya se habían ido. Entonces, pues te tienes que quedar otros 3 o 4 días en Dubái por una prueba, otros 50 atrás mío tampoco se enteraron, etcétera. Pero bueno, por suerte uno de estas cosas se olvida y colorín colorado, pero bueno, se podrán imaginar que no muchos investigadores extranjeros tenían interés de realizar esta incierta travesía, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Yo les diría también, tuve la suerte de realizar una experiencia pues bastante única, ¿no? Es decir, de los casi 5 meses que estuve en Pekín, 3 meses de agosto a prácticamente noviembre, un poco más, me tocó pues vivir en Pekín, donde eran las medidas más estrictas en contra del COVID. Me tocó una estancia de la que había iniciado China desde marzo del 2020, de las políticas de anti-COVID regulares, ¿no? Es decir, de realizarse pruebas PCR máximo cada 72 horas y en noviembre incluso 24 horas, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo es eso? ¿Qué lata? ¿Qué bárbaros? Etcétera, etcétera. Pero bueno, eso viviendo en el campus de la universidad, pues era muy fácil. Había 4 o 5 lugares designados para hacerse las pruebas y usualmente había una cola de 1 o 2 minutos. Es en la garganta, no en la nariz, uno sacaba la lengua, te pasaban un cotonete y eso se reflejaba, por cierto, en el celular, ¿no? Entonces, al par de horas de realizarse la prueba de 72 o de 24 horas, pues aparecía usted se realizó la prueba a tal horario, salió negativo y uno tiene el permiso de la ciudad de Pekín verde con el cual uno podía hacer uso, uno podía salir de la universidad y uno podía entrar a un restaurante, un banco, al metro, etcétera, etcétera. Si te salía rojo, como dicen, como eh, eh, plantean las autoridades chinas, no te dicen no a nada, ¿no? Pero si tú sales del campus teniendo el health kit rojo, no vuelves a entrar, ¿no? Entonces, si sales, pues atente a las consecuencias. Nadie te prohíbe salir, pero si sales, vas a dormirte en el metro, no durarás mucho tiempo, ¿no? Entonces, en fin, me tocaron estos 3 meses regulares y me tocó, bueno, pues desde principios de diciembre, donde estas regulaciones durante casi 3 años, pues cambiaron de un extremo al otro y uno diría, pues China tropicalizó sus medidas en contra del COVID. Volveré al tema en un momento. Y eso implicó, digo, me tocó en parte de noviembre y de diciembre, donde prácticamente durante un mes no pudimos salir del campus de la universidad, ¿no? Para variar de nuevo, nadie prohíbe salir de la universidad. Lo único que te dicen es, si sales del campus, no vuelves a entrar, ¿no? Entonces, pues haz lo que tú quieras. No requiere de gran ciencia decir, no, pues mejor me quedo, ¿no? Por cierto,
efecto, durante los 5 meses no salí de Pekín, ¿no? Tenía en mi programa de investigación, tenía un grupo de visitas, invitaciones para ir a diferentes lugares, etcétera. Nadie prohibió salir de Pekín. Lo único que te decían las autoridades de la universidad es, si sales de Pekín, y quieres volver a entrar, uno, pues tienes que volver a hacer la cuarentena, 10 días. Ya la había hecho en Foshan y uno dice, híjole, pues la vida es corta y mi estancia es corta, volver a hacerla 10 días, pues tiene poco sentido, ¿no? Era para decirlo bonito, pues un fuerte incentivo para no salir. Y dos, ojo, y acá hay algunos colegas, Adalberto Noyola, que está en Pekín. Si tienes mala suerte y estás en un lugar donde había infecciones de COVID o incluso un hotel donde hacías la estancia de cuarentena y hay casos de COVID, te podía tocar 10 días y ¿qué crees? Pues otros 10 días, ¿no? Entonces, y todo esto, si sales de Pekín bajo tu propia elección, bajo tu propio costo. Bueno, pues se podrán imaginar, pues la decisión de no salir de Pekín durante 5 meses, pues era muy grande la decisión para decir, pues acá me quedo, no quiero volver a pasar por ello, ¿no? En fin, en diciembre del 2022 todo esto se liberalizó. Vuelvo al tema en un momento antes de terminar. Y yo les diría, la experiencia académica de impartición de cursos, particularmente uno a nivel graduado, fue muy impresionante. Yo les diría, de mi experiencia en los últimos 20 y pico de años, fue con un grupo de estudiantes en inglés, todo esto, de la mayor calidad que he experimentado a nivel de posgrado en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, de un grupo de estudiantes con un alto grado de comprensión de las lecturas, con trabajos muy adecuados. Fue muy gratificante, la verdad. Y bueno, mi perspectiva en estos temas es de largo plazo, impartir cursos en 20 lugares e ir sumando de 3 en 3, de 10 en 10, de 20 en 20, y después de 20 años hay un par de docenas, con suerte hasta centenas de estudiantes y futuros colegas, etcétera, etcétera, ¿no? Para ir terminando, ¿no? Yo les diría, a ver, acá hubo un salto, en fin, comentarios diversos, muchas veces, como en la presentación institucional al principio, de pocas instituciones que estamos creando, reforzando, financiando en América Latina. Lo mismo, yo diría, está sucediendo también en China, ¿no? Me llamó la atención ahora de estar, en fin, varios meses participando en docenas de eventos, seminarios, formales, informales, reuniones. Llama la atención que los colegas chinos que están trabajando sobre América Latina, sobre temas específicos, no son muy diferentes a los que había hace 20 años, ¿no? Nuevas generaciones de académicos se están generando en China, para ponerlo bonito, muy lentamente, ¿no? Me llama la atención porque eso significa que, en fin, también en China hay dificultades para mejorar institucionalmente la calidad sobre el conocimiento entre América Latina y China, ¿no? Y más todavía sobre temas específicos como los que venimos estudiando en el Sechimex, en la red. A ver, ¿quiénes son los expertos sobre el tema de inversión china en Colombia, en México, en Jamaica, en China? Otros, pero ¿quiénes en el sector público, en el sector académico, en el sector privado en China son los conocedores expertos de esto? De nuevo, muchas veces nos rasgamos las vestiduras en América Latina, las cosas también tienen sus retos en América Latina, ¿no?
Termino acá destacando de que las instituciones académicas en su intercambio y particularmente en participación en seminarios y más todavía en publicaciones, las instituciones chinas que trabajan sobre América Latina, me temo que se están distanciando de América Latina, ¿no? Esto lo hemos visto, discutido con colegas estadounidenses, ¿no? Es decir, colegas estadounidenses. Tom Rafsky ha estado acá, el profesor Norton, por ejemplo, que viene trabajando con China desde hace décadas, ¿no? En los últimos 10 años, antes, previo a COVID, hay un distanciamiento. Y lo mismo me temo que está sucediendo con América Latina. ¿Y por qué esto? Y para ser muy sincerote, y bueno, pues esto se está grabando, no tengo ningún problema. ¿Por qué esto? Esto es porque todo lo que está publicado en escrito o en un archivo PDF, etcétera, puede ser usado en tu contra, ¿no? Eso lo que significa es que si un colega chino participa en la red, en el Sechimex, en trabajos, una publicación, etcétera, puede ser que 5 años más tarde, por lo que fuera, contraviniera a regulaciones, a disposiciones, a criterios, a conceptos de liderazgo en China y sea usado en tu contra. Resultado, pues mejor no participo, y menos con el Sechimex o con la red, pues con eso no me voy a volver ni famoso, ni millonario, etcétera, etcétera. Repito, todo esto podrá ser usado en tu contra. Termino antes de llegar a las conclusiones de que mi análisis, mi perspectiva al respecto podrán encontrar en el portal en mi portal algunos análisis que creo que desde mi perspectiva, claro, las nuevas regulaciones anti-COVID que se relajaron de alguna forma en diciembre del 2022 en China son resultados sobre todo de medidas económicas, de una racionalidad económica, ojo, donde también consideraciones políticas y sociales jugaron un papel relevante. ¿Cuál fue la problemática en noviembre del 2022? China, quedaba clarísimo, iba a crecer mucho menos, muy por debajo del 5.5% que las autoridades chinas esperaban, resultado de la dramática incertidumbre que creaban las políticas anti-COVID. ¿Cuál era la problemática? La problemática era en términos sociales, pero también en términos económicos, en términos de una empresa. Uno tiene una empresa con 10 personas o 1,500 personas, pues el lunes se presentaba el 90% de la planta, el martes el 85%, el jueves el 50% y el viernes con suerte el 100%. ¿Por qué? Porque en el barrio de algunos de los trabajadores, empleados, funcionarios, pues se imponían cuarentenas que a veces podían durar 3 días, a veces podían durar 5 o 7 días, y conozco un colega del Las CAS que estuvo en cuarentenado en Pekín 3 semanas, ¿no? Y eso nadie te daba una explicación. Todo dependía de tu celular. En la mañana estaba verde y en la noche tu health kit estaba rojo. Una colega y amiga muy querida en Pekín estaba en medio de la calle en la tarde y de pronto su celular, el health kit, estaba rojo. Tienes COVID. O alguien cercano a ti tienes COVID. Eso significa que no podía entrar al metro, no podía pagar un taxi, etcétera, etcétera. Le tuvo que pedir a alguien en la calle, oye, ¿me puedes pedir un Didi? O me puedes, porque no se paga con efectivo y estoy a 10 kilómetros de mi casa,
pues me tengo que ir a encuarentenar, no puedo caminar los 10 kilómetros, entonces podrías, por favor, reservarme y pagarme el taxi, porque pues si no, no sé qué hacer, ¿no? Pero entonces el impacto económico de esta incertidumbre fue muy significativo. Ojo, hubo, por supuesto, protestas políticas y sociales significativas que me tocó ver en la Universidad de Pekín, ¿no? Docenas de estudiantes caminando por el campus con una hoja blanca, ¿no? Era la forma de protesta, era difícil acusar a alguien de algo, pues la hoja estaba blanca, todos sabían de qué se trataba, ¿no? Pero era difícil encarcelar o acusar a alguien de tener una hoja blanca, cientos de estudiantes, ¿no? Y demás. Termino ya estamos en el tiempo, termino esto, conclusiones, yo les diría, pues vale mucho la pena hacer este tipo de esfuerzos. Las universidades, me parece que sobre todo las chinas, están también haciendo un esfuerzo en estos intercambios académicos, de que por lo menos uno no pierda. No se va a volver uno millonario, pues no. Pero usualmente te pagan el boleto. En mi caso fue un boleto carísimo, y no porque viajara en primera clase, etcétera, sino que pues porque simplemente en agosto del 22 pues no había vuelos a China, no había vuelos, ¿no? Cientos de vuelos que hay de la costa oeste de Estados Unidos, todos cancelados. Digo, he viajado casi 100 veces a China. En mi vida he pagado un vuelo tan caro, clase turista, ¿no? Pero no obstante eso, vale la pena hacer este tipo de esfuerzos personales por una estancia un poco más larga que una semana, un par de días, etcétera, y de integrarse administrativamente en cursos, en investigación, vivir algo del día a día y personal relevante, ¿no? Yo les diría, entre otros de los temas más relevantes en términos de conclusiones, ya en los cursos, ¿no? En los cursos que impartí, como sabemos, pues para bien o para mal, pero sucede en América Latina, sucede en Estados Unidos, sucede en China. Los analistas y colegas chinos utilizan sobre todo fuentes fuentes, pero también fuentes estadísticas, pero también lecturas, sobre todo chinas, ¿no? Yo lo que les decía a los estudiantes, pero también crecientemente en conferencias, les decía, imagínense que viene un analista para estudiar América Latina, la relación de América Latina y China, solo con base en fuentes mexicanas, ¿verdad? Que eso no es suficiente y está chistosito. Pues imagínense ahora un estudiante o un colega chino que solo utilice fuentes chinas, ¿no? Como para decir, hay que diversificar, hay que leer más, hay que leer otros argumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Termino simplemente señalando que creo, ojalá y me equivoque, ¿no? Pero me temo que, en fin, la creciente confrontación entre Estados Unidos y China también va a afectar la relación de China con América Latina, desgraciadamente. Y eso ya está sucediendo en China antes del COVID.
Si le queremos echar la culpa al COVID, hagámoslo. Esto viene antes del COVID y me temo que incluso puede suceder en América Latina, ¿no? Es decir, intereses en América Latina que digan, no, y como se viene haciendo en Estados Unidos, ¿no? No queremos a espías chinos, no queremos institutos Confucio, no queremos intercambio con contrapartes chinas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que estar preparados para ello, ¿no? Termino, como lo señalaba Yolanda, pues bueno, están muy invitados ahí al 6º seminario de la red a finales de mayo, y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Gracias, Enrique. Pues una gran experiencia. Estaría muy bien que algún colega que viniera a México contara cómo le fue, ¿no? Bueno, Así es. ya tienes unas preguntas. Te dejo a ti la libertad de consultarlas y responderlas directamente. Sí, pues muchas gracias. Lo estamos como siempre haciendo vía chat. Ya veo, Eugenio me dice que en pantalla completa hace media hora. Perdón, Eugenio, te mando el PPT con mucho gusto, una disculpa, ¿no? Eh, este, Doris, ¿qué tal, Doris? Un abrazo. ¿Podría contarnos sobre el tema que impartió? Sí, el tema, mira, a ver, yo te diría el curso me parece que más relevante, más interesante, fue justamente sobre las relaciones socioeconómicas de China entre América Latina y el Caribe con China, ¿no? Un curso de posgrado con un grupo muy, ¿cómo decirte?, de buen nivel. No me había tocado un curso así en la Universidad de Pittsburgh, donde he impartido cursos semejantes y en otros lugares. En fin, bien preparado, ¿no? Gente bien formada. Y bueno, un curso fueron como 16 sesiones que fueron 3 horas cada sesión, iniciamos con un par de sesiones más bien conceptuales, ¿no? Y otro grupo de sesiones sobre instituciones, bancos de datos, en China, por supuesto, pero también en América Latina, en Estados Unidos, etcétera. Empezar con una serie de debates generales, de muchos colegas latinoamericanos, pero también chinos, y de esos debates generales profundizar discusiones específicas sobre comercio, inversión, proyectos de infraestructura, financiamiento, entre otros, y en donde los estudiantes, pues ya con base en las bases de datos, las discusiones conceptuales, las discusiones generales, tenían, me parece a mí, todos los instrumentos para integrarse a estos debates, ¿no? Y fue muy enriquecedor en todos los sentidos, ¿no? Fue muy enriquecedor que los propios estudiantes, y acá no se trata de ser de pro chino o en contra de China, pero que los estudiantes de posgrado digan, oye, pues yo no entiendo las estadísticas chinas, pues no tienen mucho sentido, pues el MOFCOM me dice que el 90% de la inversión china va a Hong Kong, a las Islas Caimán y a las Islas Virgen. Pues ellos, me acuerdo de la presentación del PowerPoint y ponían diplomáticamente un signo de pregunta y decían, pues, ¿qué hago con eso? No me sirve mucho. Bueno, pues eso lo dijeron los estudiantes, no lo dije yo, ¿no? Entonces es una invitación a decir, pues hay que usar otras fuentes. Acá no hay buenos ni malos, ¿no? Y lo mismo sobre temas de otras fuentes, otros resultados, y integrarse a argumentos muy críticos a China, ¿no? De colegas en la red, gente en Washington, gente en diferentes lugares con posturas muy duras y muy fuertes, pero leerlos,
y no decir, pues voy a leer solo bibliografía china o yo solo de México. Pues eso no tiene mucho sentido, me parece, ¿no? Entonces fue me parece que una experiencia enriquecedora, ¿no? De nuevo, es un esfuerzo grande, ¿no? Rubén Darío Busetti de Argentina, ¿qué tal? Instituciones argentinas, seguramente obvié, me hago responsable de instituciones como la Universidad Nacional de Lanús, lo incluyo, hay muchas otras en otros lugares, una gran disculpa, lo hice antes en fin, antes de presentar a todas, seguramente me olvido de algunas, ¿no? Y se pregunta, el doctor se refirió a dificultades que tenemos para aprovechar las oportunidades que brindó en China. ¿A qué se atribuye esto? Pues, de nuevo, sorprendentemente, me temo que por comodidad, por desconocimiento, por lata, como decimos en México, ¿no? Realizar una estancia en China implica tiempos, contrapartes diferentes, contactos personales que en muchos casos tal vez no tenemos, ¿no? Entonces, en fin, pues es más fácil pues ir a hacer una estancia en el propio país, en América Latina, por temas de lengua, por muchas cosas, ¿no? Eh, pero por ello, de nuevo, la invitación, Rubén, a tomar más en serio este esfuerzo. Digámoslo así, este esfuerzo reditúa, es un esfuerzo extra, particularmente para investigadores, para profesores, ni hablar si uno quiere impartir un curso. La propuesta de un curso a la cual hice referencia con Doris hace un momento, pues exige una revisión académica y de otra índole, ¿no? Y puede ser que te digan no, ¿no? Y bueno, pues uno habla, ojo, en el curso, en la clase, pues todo lo que uno diga está siendo grabado y puede ser usado en tu contra, ¿no? Así es que los adjetivos, pues yo diría usualmente, pues mejor nos los guardamos y entramos en contenidos específicos y puntuales. Digo, eso no significa que uno no tenga que decir nada. Y claro, como se trata de la relación de China con América Latina, una o dos sesiones, Doris, es, bueno, pues cómo entender a China, cómo estamos entendiendo a China desde América Latina. Pues puede ser que a algunos no les guste. Digo, en mi caso no es una discusión de alta política ni nada, pero es posible que a algunos no les guste. De nuevo, acá seguimos y espero que me sigan dando la visa, ¿no? Pero reitero, es un esfuerzo, Rubén, extra, ¿no? Y eso muchos prefieren pues no hacerlo con un alto grado de incertidumbre. Y a mí me tocó un grado de incertidumbre, pues les repito, hasta que no llegué a Pekín, pues no estaba seguro que iba a llegar a Pekín, porque me podría haber dado COVID en Foshan, y si me da COVID en Foshan, pues capaz que me regresan a México de nuevo, no sé, ¿no? Entonces, en fin, acá estamos. eh, de Tlamayanco, ¿qué se requiere para integrarse a la red de investigación México-China? Bueno, pues ahí yo no puedo más que invitarte a revisar el portal del Sechimex, a revisar el portal de la red, ¿no? Y vas a encontrar, en fin, publicaciones, estadísticas, análisis muy heterogéneos, muy diversos. Hay un apartado en la red, qué hacer para ser miembro de la red. Creo que está todo bastante explícito, hay correos electrónicos.
preguntas cuáles son las tendencias en los temas de investigación en este campo, pues habría que ver cuál específico, ¿no? Porque de nuevo lo que estamos crecientemente invitando a investigadores, colegas en América Latina, pero también en China, es que hay un debate muy amplio y muy concreto solo sobre el tema del financiamiento y condiciones para cómo China está financiando, y según Kaplan, Steven Kaplan, que estuvo en el Sechimex el semestre pasado, pues China ofrece condiciones de una condicionalidad solo sobre el tema del financiamiento, una condicionalidad comercial diferente a lo que son los bancos occidentales y diferencias entre Argentina, Honduras, México, Perú, etcétera. Solo sobre el financiamiento. Si quieres estudiar el tema de comercio es otra cosa, el tema de migración, entonces habría que ver cuál de los temas de investigación a cuál concretamente te refieres, pero de nuevo no puedo ahí más que invitarte a revisar, integrarte y encontrarás acá, pues bueno, están algunos colegas acá que participan en estos debates, ¿no? Daniel Racero, del IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia. Con las nuevas políticas del COVID es posible que se aumente la interacción académica entre América Latina y China. Sí, yo creo que así será. ¿No? Es decir, en el futuro, la locura esta de 17 días para llegar, siempre con la idea de que en cualquier momento el sistema te dice no, y te dice no, ¿qué? Pues no, no continúas y no vas a entrar a China, pues eso pareciera ser que se acabó. Entonces, yo creo que, en fin, los vuelos se van a regularizar, normalizar, se harán más baratos, ¿no? Porque en agosto del 2022 fue una locura, ¿no? Y pues ya no se van a requerir requisitos como para la invitación que fuera del municipio, de la provincia, de la ciudad, sino que como se hacía antes, simplemente la invitación para participar en un seminario, evento académico, pues para obtener la visa es suficiente la invitación académica, ¿no? Y no la coordinación política que fue durante varios años a China. Eso lo hace más fácil, habrá más vuelos, etcétera. Entonces pareciera ser que se regularizará la interactividad, el intercambio, pero ojo, no demeriten el tema de que la confrontación entre Estados Unidos y China afecte no solo la academia entre Estados Unidos y China, sino que también entre América Latina y el Caribe. Sí, hay eventos y se participa, etcétera. Oye, vamos a publicar un libro sobre este tema, ¿te interesaría? Una semana no te contestan, un mes no te contestan, le escribes por quinta vez en 3 meses, no hay respuesta de gente que uno conoce hasta hace años, ¿no? ¿Y por qué es ello? Porque, repito, todo podrá ser usado en tu contra. ¿No? Entonces, no es casualidad. Entonces, caer en el don't worry, be happy, no, hombre, ya desapareció la política anti-COVID, vamos a regresar al intercambio como hace 10 años. Me temo que no, y sabiendo que hace 10 años el intercambio era limitado, pues, con lo que me propongo suponer, desgraciadamente, ojalá y me equivoque, es que la tendencia en términos cualitativos, ¿no? De que la delegación vino y acá estuvieron preguntando durante no sé cuánto tiempo sobre la trampa de no sé qué y aquello. En términos cualitativos, el intercambio va a tener nuevos retos, al menos para ponerlo bonito, ¿no? Carla Alvarado, podemos considerar a la sede de la UNAM en China como un contacto. Por supuesto, está con nosotros a deshoras Adalberto Noyola, director del Centro de Estudios de México de la UNAM, va a estar participando en el ciclo de conferencias en un par de semanas.
Y es, bueno, tenemos, la UNAM tiene ahí el gran lujo de contar con gente que está trabajando, estamos festejando los 10 años del SEM en América Latina, en China y en Pekín. Y bueno, nos contará dentro de poco Adalberto, en fin, experiencias, retos, etcétera. Ahí la UNAM tiene un enorme beneficio que además ha compartido con una cantidad de universidades latinoamericanas, ¿no? Entonces no es solo que no, si eres de el Caribe, pues ni te vayas a acercar al SEM. Yo creo que ahí hay una solidaridad latinoamericana y el SEM ha estado participando en docenas de eventos de FLAUCI, como se llamen, de América Latina, ¿no? Ahí, en fin, América Latina tendrá que hacer un mayor esfuerzo formal también de intercambio de experiencias en China, ¿no? Eh, pues creo que son las principales preguntas. Yo, de nuevo, Yolanda, simplemente reiteraría de que vale la pena hacer este esfuerzo, ¿no? Reditúa. Es un esfuerzo particular, sin lugar a dudas, personal, con mayores niveles de incertidumbre, en fin, mayores grados de incomprensiones. Pues yo estuve ahí en el seminario semanal del Instituto de Ciencias Sociales de Peitá, muy amables, muy queridos, pero claro, pues había 15 ponentes, yo era el único que no entendía chino, pues por ahí me ponían algún traductor, algún estudiante, porque el traductor de Google o el de Tencent o el de que, pues no, uno no entiende nada, ¿no? Estos sistemas lo único que hacen es salen palabras, ¿no? Que traducen, pero pues uno no entiende nada y después de media hora, bueno, pues digo, uno tiene que ser respetuoso y no te puedes poner a escribir correos electrónicos, en fin, hay contrariedades que en otros lugares no te pasan, pero con todo y eso, los invito mucho a considerarlo y no obstante estas dificultades, claro, pues China está de moda en América Latina, pues subámonos a esa moda desde una perspectiva seria, profunda, de largo plazo, y América Latina está de moda en China, pues subámonos a eso y levantemos la voz para decir, pues hay que integrarse a lo que existe, no redescubramos ruedas que ya existen desde hace mucho tiempo, ¿no? En fin, yo así lo dejaría, Yolanda, ¿no? Gracias, Enrique. Pues reiterar la invitación para que manden, tienen todavía 3 días para mandar sus propuestas de ponencias para el seminario de la red, que les aseguramos va a ser un seminario muy gratificante desde el punto de vista académico, por lo menos. Gracias, Enrique, y que tengan muy buen día y muy feliz año a todos. Saludos a todos en sus diferentes lugares. Abrazos, Gracias. gracias, buen Hasta día y buenas noches en algunos lados.